días, mi nombre es Nelly Janina Vapurusulca de la Universidad Peruana Unión del 10º ciclo, Grupo 1. Hoy día voy a tocar el tema de principio de Pareto 80-20 en el curso de electivo 2, control de calidad, docente encargado el ingeniero Manuel Nervi Laura. Bueno, como decía, vamos a hablar sobre el principio de Pareto 80-20, o más conocido como la regla del 80-20, ¿no? O la ley de los pocos vitales, principios de escasez de factores, o la ley de Pareto. Vamos a hablar, voy a dar una pequeña introducción de la cual el principio de Pareto, conocido como la regla del 80-20, establece que en muchas situaciones aproximadamente el 20% de los factores o esfuerzos generan el 80% de los resultados. Esta regla es aplicable en la amplia gama de contextos, desde negocios hasta productividad personal. Al comprender y aprovechar esta desigualdad en la contribución de los factores, podemos tomar decisiones más eficientes o efectivas, ¿no?, en nuestras vidas y actividades en las cuales vamos a realizar. Ahora, bueno, ¿qué es el principio de Pareto, no? El principio de Pareto o la ley de Pareto establece que para muchos resultados de forma general, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto descomunal. O también es importante entender este concepto, ¿no? Porque puede ayudarnos a identificar qué iniciativas vamos a priorizar o cuáles tenemos que priorizar para lograr el mayor impacto. Como vemos en la imagen, el 20% de esfuerzo es el 80%, podemos lograr el 80% de resultados. Básicamente, de esto es lo que trata el principio de Pareto. Ahora, ¿dónde se origina el principio de Pareto o la ley de Pareto? El economista y filósofo italiano Vilfredo Federico Pareto lo enunció por primera vez en el año 1896, basándose en el denominado conocimiento empírico. Pareto observó que el 80% de las tierras de Italia eran propiedades del 20% de la población, ¿no? También notó que esto sucedía en las plantas de su jardín, que el 20% de sus plantas producían el 80% de la fruta. Esta relación se explica mejor matemáticamente como una distribución de la ley de potencias entre dos cantidades, donde un cambio en una da como resultado un cambio relevante a la otra. Bueno, siguiendo ahora. Los principios claves del 80-20 o el principio de Pareto, ¿no? Vamos a hablar de las 5, ¿no? Lo que es la desigualdad de los resultados, aplicabilidad general, enfoque en lo clave, optimización y las advertencias, ¿no? En las cuales podemos ver ahora, la desigualdad de los resultados, este principio sostiene que no todas las causas o esfuerzos contribuyen por igual los resultados, ¿no? En su lugar, o un pequeño porcentaje de causas o esfuerzos suelen generar la mayoría de los resultados significativos. Ahora, aplicabilidad general, el principio de Pareto se aplica en una amplia gama de situaciones. Por ejemplo, en el ámbito empresarial se ha observado, ¿no?, que aproximadamente el 20% de los clientes generan lo que es el 80% de ingresos. En la gestión de tiempo, el 20% de las tareas a menudo producen lo que es el 80% de valor. Ahora, podemos ver lo que es el enfoque en lo clave. Este principio destaca, ¿no?, la importancia de identificar o centrarse en los factores o actividades más influyentes para lograr lo que son los resultados que deseamos. Esto puede ayudar a priorizar recursos o esfuerzos de manera efectiva. Ahora, lo que es la optimización, a menudo la optimización de este 20% más influyente puede llevar a mejoras significativas, ¿no?, de los resultados generales.
Por lo tanto, se recomienda identificar y fortalecer las áreas claves, ¿no? Ahora, lo que son las advertencias, si bien el 80-20 es una regla útil, no, pero más no es una constante universal. Los porcentajes específicos pueden variar en diferentes contextos y situaciones, pero el contexto subyacente de la desigualdad en la contribución de causas o esfuerzos sigue siendo relevante. Ahora, en resumen, podemos decir que el principio de Pareto o la regla del 80-20 es una herramienta conceptual, ¿no? Poderosa, que nos puede ayudar a las personas o a las organizaciones a enfocar sus recursos y esfuerzos en áreas más productivas o influyentes para lograr lo que son nuestros objetivos o los objetivos que deseamos, ¿no? Ahora, lo que es, vamos a hablar también lo que es la aplicación del principio de Pareto. Bueno, si bien se puede usar en casi todos los sectores el principio de Pareto, se aplica comúnmente en el mundo empresarial, ¿no? Lo que es en negocios, economía, ya que es útil para determinar dónde se deben centrar los esfuerzos para maximizar lo que es la producción, ¿no? Más vemos esta parte podemos enfocarlo en el campo empresarial o en el mundo empresarial, ¿no? Cuando vemos o queremos maximizar lo que es nuestra producción, ¿no? O la producción. También podemos ver que el principio de Pareto establece que el 80% de resultados provienen del 20% de las acciones. Si tu trabajo puede segmentarse en partes más pequeñas, el principio de Pareto te puede ayudar a identificar cuáles son los más relevantes en el resultado, ¿no? También vamos a hablar un poco de lo que es la productividad, ¿no? La productividad en este caso. Se usa la regla del 80-20 para priorizar las tareas diarias o aumentar la productividad. Es lo que queremos pasar lo que es esta parte de la productividad. El objetivo es que o la lista de tareas diarias, al finalizar el 20% logremos, ¿no? O se logre el 80% de impacto que pueda generarse en el día. Entonces, para alcanzar el mejor resultado, debemos de identificar las tareas que tienen el mayor impacto para el equipo o centrar lo que son, o centrarnos, ¿no? En esa tarea que queremos realizar. Ahora, primero debemos hacer una lista de todas las actividades que necesitamos realizar durante el día, ¿no? Luego, determinar cuál de las tareas va a tener mayor impacto. Es lo que debemos hacer para tener una mayor productividad, ¿no? Priorizar nuestras actividades. Ahora también vamos a hablar de lo que es las ventajas y las desventajas, ¿no? Del principio de Pareto o la regla del 80-20. Vamos a hablar sobre lo que son, ¿no? Bueno, podemos ver que la principal ventaja es utilizar el principio de Pareto, cuando utilizamos el principio de Pareto nos va a permitir generar el mayor impacto con el menor esfuerzo. O el equipo puede trabajar de manera más eficiente y mantenerse enfocado en las iniciativas específicas, ¿no? Bueno, la regla del 80-20 también puede ayudar a aumentar las métricas en menor tiempo al priorizar lo que son las iniciativas en el orden correcto. Otros beneficios que podemos ver con el principio con el principio de las ventajas del principio de Pareto, ¿no? Ahora, podemos prioridades claras para ti y tu equipo, o puedes una mejor productividad diaria, capacidad para dividir el trabajo en grupos de tareas más simples o también estrategia más enfocada, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que son las desventajas de la regla del 80-20. ¿Cuáles son las desventajas de ello? A ver, vamos a ver. Eh,
Ah, a veces muchas personas suelen interpretar erróneamente el principio de Pareto y creen que el 20% de esfuerzo puede lograr el 80%, pero hay veces nosotros como personas o como cuando no sabemos, ¿no? Esta parte de lo que es el principio de Pareto, vamos a, suelen decir o vamos a decir que cuando nosotros hacemos el 20% de esfuerzo, vamos a lograr sí o sí el 80% de resultados, pero esto no, o sea, no suele ser así, ¿no? Eh, esto no es exactamente así, sino que estos porcentajes no hacen referencia a la cantidad de esfuerzo, sino que a la causa, a las causas o consecuencias, ¿no? El objetivo es nuestro objetivo o el objetivo que este, esta ley de, esta ley de Pareto es minimizar lo que es el esfuerzo. No, o sea, no es prácticamente o básicamente minimizar lo que es el esfuerzo, sino es centrarlo en un aspecto específico, ¿no? De trabajo, bueno, para lograr un impacto o un impacto mayor, ¿no? Mm, aunque tenemos nosotros que poner el 100% de esfuerzo en ese 20%, ¿no? Para lograr el 80% de resultados. Básicamente se refiere a esto lo que es la ley de Pareto. Otra desventaja de la ley de Pareto, el 80-20, esta regla del 80-20 es que a veces los miembros del equipo pueden centrarse demasiado en una sola tarea y en una sola tarea, ¿no? Y pensar que o pasar por alto las otras tareas que podrían haber. Si solo nos enfocamos en la actividad, en las actividades claves y dejamos de lado los otros, eh, puede haber es como podemos decir que es una desventaja también, ¿no? Porque en esta parte del principio de Pareto nos dice que nosotros debemos priorizar algunas actividades, ¿no? Es como decir que podemos dejar de lado las otras actividades. Una de ellas esa sería una de las desventajas, ¿no? Del principio de Pareto. Vamos a ver lo que es el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20, lo podemos aplicar en la industria de la construcción, ¿no? Esta parte, lo que, bueno, podemos verlo, este principio de Pareto en el campo en la industria de la construcción. De la siguiente manera, ¿no? Lo que es materiales y recursos claves o las subcontratistas y proveedores, tareas críticas, calidad y seguridad y la gestión de riesgos. Bueno, lo que es en material y recursos clave, en una obra de construcción aproximadamente el 20% de los materiales y los recursos utilizados suelen eh, representar, ¿no? Lo que es el 80% de costo total y la importancia para el proyecto. ¿O no? Podemos también identificar los materiales y los recursos clave. Los recursos clave podemos ver que es fundamental para controlar lo que son los costos y garantizar lo que es la calidad. Ahora, lo que son los subcontratistas y los proveedores, ¿no? En la gestión de proyectos de la construcción o a menudo no se encuentra que el 20% de los subcontratistas o proveedores son responsables del 80% de los trabajadores críticos o el suministro de los materiales esenciales, en este caso, ¿no? Trabajar en una estrecha colaboración de estos proveedores clave es fundamental para el éxito de lo que es el proyecto. Ahora, las tareas críticas en el cronograma de la construcción, el 20% de las tareas o las actividades a menudo representan, ¿no? Lo que es el 80% del tiempo y los recursos necesarios para comprender el proyecto o identificar lo que son las tareas críticas y también podemos gestionar eficazmente o gestionarlas eficazmente
Es esencial también, ¿no? Para cumplir lo que son los plazos que son establecidos, ¿no? Ahora, lo que es la calidad y seguridad en el control de calidad y seguridad en la construcción, es posible que el 20% de las inspecciones o las medidas de seguridad sean responsables, ¿no? Del 80% de la prevención de accidentes o problemas de calidad. Enfocándose en estas áreas críticas es esencial para mantener lo que es un entorno de trabajo seguro y garantizado de calidad en la obra. Ahora, lo que son gestión de riesgos, podemos decir que el 20% de riesgos identificados en un proyecto de construcción a menudo eh, representan el 80% de las posibles consecuencias negativas, ¿no? Y gestionar o mitigar estos riesgos claves es esencial para proteger el éxito en lo que es el proyecto o en la obra. Bueno, en resumen, podemos decir que la aplicación del principio de Pareto en la construcción implica identificar y priorizar los elementos y la actividad más influyente o crítico, ¿no? En un proyecto. Esto nos va a permitir una asignación eficiente de recursos, un control efectivo de costos o los plazos y calidad, ¿no? Y la gestión más efectiva en general, ¿no? Bueno, básicamente de esto es lo que trata lo que es el principio de Pareto 80-20, ¿no? A ver, básicamente esto sería todo lo que es la presentación sobre este principio de Pareto, más conocida como la regla del 80-20, ¿no? Muchas gracias, espero que me hayan entendido y pues me despido con ello. Gracias.